Queremos dar la más cordial bienvenida a todos, aquellos que están en forma presencial aquí en el templo de la Iglesia Jesús 100% Vida en Buenos Aires, en Argentina, pero también la bienvenida a aquellos que están en sus casas en esta hora, en diferentes partes del mundo. Bendecimos tu vida, bendecimos tu familia en el lugar donde te encuentres y te mandamos un gran cariño y un gran saludo aquí desde la Iglesia Jesús 100% Vida. Deseando que la palabra que hoy Dios tiene para nuestras vidas en realidad pueda ayudarnos a vivir una vida conforme a la voluntad de Dios. ¿Sabe? Quiero invitarles a abrir la Biblia en el libro de Jonás. Jonás, un libro pequeño de 4 capítulos, muy interesante y bastante conocido, no solamente en el ámbito cristiano, sino también en el ámbito de lo secular, por la particularidad del pez, ¿verdad? Tragando a Jonás. Abra la Biblia en el libro de Jonás. Y hoy he titulado la palabra que quiero compartir es que las pruebas son una plataforma para tu crecimiento. Voy a repetirlo. Las pruebas, los problemas, las situaciones complicadas que a veces tenemos que pasar a nivel personal o tenemos que pasar situaciones difíciles en la familia o en nuestra economía, pruebas duras, pruebas que asfixian, que parece que nos están aplastando. Esas pruebas pueden ser una plataforma, un trampolín para que puedas crecer, para que puedas madurar en la vida. Por lo tanto, hay un gran valor en las pruebas. Hay un gran valor en las situaciones difíciles, porque podemos crecer en nuestra vida a través de ellas. ¿Sabe que había un herrero que se especializaba en hacer cuchillos y en hacer espadas? Este muchacho, este ya joven avanzado, cansado de tener una adolescencia y de una juventud perdida, cansado ya de vivir una vida llena de excesos, daba rienda suelta a su imaginación, lo que pensaba lo hacía, pero se cansó porque se dio cuenta que no llenaba el vacío en su interior. Y un día escucha un mensaje poderoso del Evangelio de Jesucristo y entrega su vida a Jesús y comienza a vivir la vida cristiana. Y era tanta la sed y el hambre que tenía de las cosas de Dios que se transformó en un muy fiel cristiano, consagrado al Señor. Buscaba, intentaba por todos los medios obedecer a Dios por sobre todas las cosas. Servía en la iglesia donde participaba. Es decir, de ser alguien que estaba perdido, alguien que estaba prácticamente desperdiciando su propia vida, se transformó en alguien que le gustaba vivir, que disfrutaba la vida cristiana. Pero a pesar de ser un ejemplo en su vida cristiana, no le iba muy bien. No es que hubo una gran transformación, sino que los problemas lo seguían agobiando. Tenía deudas que se estaban acumulando. La carga cada vez era más pesada. Y uno dice, pero ¿cómo, pastor? Si era un fiel cristiano, si servía al Señor, servía en la iglesia, en ningún lugar nos dice la palabra de Dios que no vamos a tener aflicción. Todo lo contrario, en el mundo vamos a tener aflicción, pero el Señor dice, confíen, yo he vencido al mundo. Una tarde, en su herrería aparece un amigo, muy buen amigo de él, lo visita y sabiendo de la situación que está viviendo, le dice lo siguiente: la verdad que me parece muy injusto lo que te está pasando, porque después que te hiciste cristiano, las cosas se empeoraron. Imagínense esa frase. No quiero arruinar tu fe. No quiero que dejes porque veo que dentro de todo te hace bien.
Pero a pesar de tus cambios, que son muy buenos, los problemas te siguen agobiando. Nada ha mejorado. Ay, es una especie de puñal, ¿verdad? No tenía mala intención el amigo, simplemente le estaba describiendo y le abría su corazón como diciendo, mira, antes estabas mal, te convertiste, ahora tenés a Jesucristo, cambiaste la vida, pero los problemas siguen. Veo que las cosas siguen empeorando. Entonces el herrero no le responde nada en ese momento, no le responde inmediatamente, pero piensa por un momento y después le da una explicación y le dice lo siguiente. Mira, acá tengo un acero y yo necesito que este acero se transforme en una espada, en esa espada que yo tengo en mi cabeza, en mi mente, que tiene que ser. La voy a transformar en una espada. ¿Y qué hago? Dice. Entonces lo primero que hago, tomo este acero y lo pongo en el fuego, un fuego incandescente, hasta que este metal, este acero se queda bien rojo. Luego lo pongo allí sobre un hierro que tengo y le pego martillazos para ir dándole forma. Después de eso lo pongo en un fuentón con agua y sale como una protesta del acero por los golpes y por el fuego, una humareda impresionante, un vapor tremendo que me inunda todo el lugar, como que está protestando por la temperatura. Y tengo que repetir, dice, ese proceso varias veces hasta que se pueda forjar la espada que yo quiero. Paró un poquito el herrero y luego le continúa diciendo, el problema es que a veces el acero que tengo no logra soportar ni el fuego incandescente ni los golpes que le estoy dando, y en el proceso se llena de rajaduras. Entonces tengo que agarrar ese material, ese acero, y ponerlo sobre un montón de chatarra de desperdicio. De la misma manera, le dice el herrero, Dios está forjando mi vida. Y yo acepto ese proceso porque quiero ser como Él quiere que yo sea. Yo quiero ser un instrumento en sus manos. No quiero ser una chatarra de desperdicio. Por eso, aunque vengan los martillazos, aunque venga el calor tremendo del fuego, yo sé que Dios está dándome la forma que va a ser una bendición para mi vida. Las pruebas se pueden transformar en una plataforma para crecer y vivir una vida conforme al plan de Dios para con cada uno de nosotros. Pero en realidad hay diferentes actitudes que asume la gente frente a las pruebas y a los problemas y a las situaciones complicadas. Hay algunos cristianos que yo lo he visto que desisten de la fe, abandonan la fe. Y saben, esto tiene hasta un versículo bíblico. En Marcos capítulo 4, versículo 17 dice, pero como no tienen suficiente raíz, es decir, cristianos que no profundizaron en la vida cristiana, que no buscaron la presencia de Dios como deben buscarla constantemente, que no tratan de vivir una vida realmente como un hijo de Dios, sino que es algo superficial, mediocre, dominguero, de vez en cuando van a los cultos, de vez en cuando leen la Biblia, de vez en cuando oran. Entonces, como viven sin raíz, dice, no se mantienen firmes. Por eso, cuando por causa del mensaje sufren pruebas o persecuciones, pierden la fe. Esto dice Marcos capítulo 4, versículo 17. Y yo he visto en mi vida ministerial cuántos cristianos que se apartan de la fe frente a los problemas, que se apartan de la vida cristiana, pues se apartan de la iglesia de Jesucristo y se transforman en chatarra,
en desperdicio, como ese acero que se rasgó para todos lados y no servía para el propósito de Dios. Es decir, algunos desisten porque creen que Dios tiene que hacer lo que ellos quieren que haga. Y no están sujetos a la voluntad de Dios, que a veces permite esas pruebas, esas dificultades, esos problemas que atravesamos para que podamos crecer, para forjarnos en nuestro carácter, en nuestra dependencia, en la vida espiritual. Otros no se apartan de la fe frente a las pruebas y a los problemas, pero viven quejándose. Se la pasan quejándose, murmurando, protestando, reclamando por su situación. Pero en realidad esa actitud de queja, a veces queja para con Dios. Yo no merezco esto, Señor. ¿Por qué me está pasando a mí? Murmuración contra la situación. Reclamos delante del Señor. Ahora, esa actitud no soluciona ningún problema. Por lo tanto, son cristianos que frente a la necesidad y a la prueba, a los problemas, se quejan y en lugar de mejorar la situación, la empeoran. Porque yo nunca he visto que un problema se solucione por la murmuración o por el reclamo. Están los terceros, que son aquellos que cuando están atravesando una prueba, una dificultad, la reciben, pero como si fuera un castigo de parte de Dios, un castigo divino. ¿Qué significa eso? Significa que tienen la imagen de un Dios que está sentado en su trono, ceño fruncido, mirando hacia la tierra, mirando en particular, porque Él es todopoderoso, cada una de las vidas, y ve que Rubén hizo una macana, entonces, wow, le voy a mandar un castigo. Entonces yo frente a una prueba, si tengo esta actitud, digo, claro, como hice una macana, como me equivoqué, Dios me está castigando. Estoy recibiendo esto porque me lo merezco. Están aquellos que tienen ese concepto. Pero están los otros cristianos que aprenden a reconocer el valor que tienen las pruebas en su vida, que aprenden a reconocer que las pruebas son un trampolín para poder crecer. Quiero que veamos el ejemplo de Jonás, porque creo que tiene algunas cosas breves y concretas que yo quiero dejar como enseñanza en esta mañana. Jonás capítulo 2. Mire lo que nos dice aquí la Biblia. Entonces Jonás oró al Señor su Dios desde el vientre del pez y dijo: en mi angustia clamé al Señor y Él me respondió. Desde las entrañas del sepulcro pedí auxilio y tú escuchaste mi clamor. A lo profundo me arrojaste, al corazón mismo de los mares. Las corrientes me envolvían, todas tus ondas y tus olas pasaban sobre mí. Y pensé: he sido expulsado de tu presencia. ¿Cómo volveré a contemplar tu santo templo? Las aguas me llegaban hasta el cuello. Lo profundo del océano me envolvía. Las algas se me enredaban en la cabeza, arrastrándome a los cimientos de las montañas. Me tragó la tierra y para siempre sus cerrojos se cerraron tras de mí. Pero tú, Señor Dios mío, me rescataste de la fosa. Al sentir que se me iba la vida, me acordé del Señor y mi oración llegó hasta ti, hasta tu santo templo. Los que siguen a ídolos vanos abandonan el amor de Dios. Yo, en cambio, te ofreceré sacrificios y cánticos de gratitud. Cumpliré las promesas que te hice. La salvación viene del Señor. Entonces el Señor dio una orden y el pez vomitó a Jonás en tierra firme.
Esta es parte de una historia muy interesante. Usted luego lea los 4 capítulos del libro de Jonás en el Antiguo Testamento, que son muy interesantes. Jonás y el pez siempre han sido una inspiración, especialmente para el arte cristiano. Hay pinturas en las catacumbas de Roma con relación a esto. Miguel Ángel, en el techo de la Capilla Sixtina, también pone allí esta situación, mostrando a Jonás como un profeta prominente. A muchos le impresiona la imagen del pez, pero lo que más impresiona y lo más importante que tiene todo este aspecto es la imagen de la transformación que sufrió Jonás estando allí en el vientre del pez. La pregunta es, ¿cómo llegó Jonás al vientre del pez? Para aquellos que no conocen bien la historia. Dios le dice al profeta que tiene que ir a Nínive y tiene que predicar para que el pueblo de Nínive no sea castigado y que se arrepienta. Pero Jonás se va, en lugar de ir a Nínive, toma un barco y se va justamente lo opuesto, se va para Tarsis, pensando que se está escapando de la presencia de Dios. Lo cierto es que está allí en el barco rumbo a Tarsis y Dios hace que se levante una tempestad, un maremoto. Y parecía que se estaba hundiendo el barco. Cada uno de la tripulación, los marineros, cada uno clamaba a su propio Dios. Y Jonás, el profeta de Dios, estaba durmiendo. De pronto viene el capitán y le dice: despierta, dormilón, ¿no te das cuenta que perecemos, nos vamos a morir y estás durmiendo? Y ahí Jonás recapacita y se da cuenta que él es la causa y él es el motivo por el cual el maremoto estaba destruyendo el barco y todos iban a morir. Y le dice a los marineros, porque le preguntaron: ¿y cómo hacemos? ¿Qué hacemos ahora, Jonás? Y dijo: tírenme al mar. Y tomaron los marineros, lo tiraron al mar, y Dios había preparado un pez que tragara, no que matara, que tragara a Jonás. Así es que Jonás llega al vientre del pez, y la historia que acabamos de contar y la oración que acabamos de leer está relacionado a la oración que Jonás hace dentro del pez, que luego, como respuesta, dice que Dios hizo que el pez vomitara a Jonás en tierra firme. ¿Dónde cree usted que lo depositó? En Nínive, el lugar donde él tendría que haber ido. Oró con clamor, con desesperación. ¿Por qué? Porque estaba en una tremenda prueba. Estaba con un problema sin solución humana. No había nada para hacer. Si Dios no intervenía en su vida, se terminaba la vida de Jonás. Ahora, ¿qué aprendemos de este episodio? ¿Qué puede dejarnos de enseñanza para usted y para mí cuando atravesamos diferentes pruebas en la vida? Y en lugar de tomar una actitud de abandonar la fe y desaparecer del reino de Dios y desaparecer de la iglesia, o en lugar de tener esa quejabanza constante, murmurar constantemente, reclamar constantemente que no nos lleva a nada, para que en lugar de todo eso podamos tener una actitud diferente. ¿Qué enseñanza nos deja? Yo les voy a citar algunas de ellas. La primera: las pruebas te pueden llevar más cerca de Dios. Amén. Las pruebas, los problemas, las situaciones difíciles que te tocan vivir en la vida te pueden llevar más cerca de Dios. Fíjese lo que dice aquí, versículo 2. En mi angustia, estaba angustiado, estaba obviamente dentro del vientre del pez, clamé al Señor y Él me respondió. Desde las entrañas del sepulcro, es decir, está haciendo una figura de estar dentro del pez, pedí auxilio y tú escuchaste mi clamor. Y luego sigue versículo 7. Al sentir que se me iba la vida, me acordé del Señor y mi oración llegó hasta ti, hasta tu santo templo. Aquí está hablando de alguien que está desesperado. Me siento morir, estaba diciendo, como a veces le puede pasar a usted. Yo he escuchado en mi conversación ministerial y pastoral, en mi consejería pastoral, a algunos decir: pastor, no doy más, me quiero morir. Y no sé si alguna vez usted lo habrá dicho, pero a veces
el problema está apretando tanto el cuello, la situación está tan complicada, donde no le vemos ningún tipo de solución humana, porque ya lo intentamos, ya tratamos de todos los consejos que nos dieron, lo pusimos en práctica y no pasó nada. Toda nuestra experiencia la pusimos al servicio de la solución del problema y no pasó absolutamente nada. Y sentimos como que ya está, se terminó, se acabó. No tenemos nada más para hacer. Aquí Jonás dice, habla de sepulcro. Sepulcro donde están los muertos. Y dice así: desde las entrañas, desde lo más profundo del sepulcro, pedí auxilio, clamé al Señor, se me iba la vida. Todas expresiones de desesperación. ¿Ha estado desesperado alguna vez? Entonces sabe lo que estamos hablando. ¿Ha estado desesperado frente a un problema familiar donde veía que se le estaba diluyendo la familia como el agua entre los dedos? ¿Ha estado en un problema laboral de trabajo donde no sabía qué hacer porque no tenía la manera de conseguir el pan para la familia? Pruebas duras y difíciles. ¿Qué hacer entonces? Lo primero es entender que las pruebas me pueden llevar más cerca de Dios. ¿Qué es lo que hace aquí Jonás? Clama a Dios. Se postra allí en la presencia del Señor. No importa la situación que te toque vivir, mi querido. No importa la gravedad del problema que estés atravesando. No importa que digas, ya está, se acabó. Todo lo que podía, todo lo que sabía lo hice. Ya no hay posibilidad. No importa eso. Clama al Señor. Busca de nuevo la presencia del Señor, porque Él, como escuchó a Jonás, te va a escuchar, te va a oír, te va a socorrer, te va a auxiliar, te va a ayudar, aunque no lo merezcas. Porque Jonás no merecía nada. ¿Por qué no lo merecía? No lo merecía porque fue desobediente. Porque estaba metido ahí en las entrañas de un pez. Por desobedecer. Dios le dice, anda para Nínive. Él se fue para Tarsis. Por lo tanto, su prueba era fruto de la desobediencia. Merecía la gracia de Dios. Merecía el favor de Dios. No lo merecía. Pero Dios obró. Por lo tanto, lo primero que yo aprendo y lo primero que quiero dejar en tu corazón: no importa el nivel de prueba que estás viviendo, el problema que estás viviendo, por más grave que sea, y ves que se te está yendo la vida en cuanto a eso, y que te sentís ya con el sepulcro porque ya está, se murió la situación, mi querido, clama a Dios porque Él te va a auxiliar. Amén. Lo segundo que yo encuentro aquí es que las pruebas aumentan el valor que tiene tu fe. En el versículo 4 leímos así: y pensé, he sido expulsado de tu presencia. ¿Cómo volveré a contemplar tu santo templo? ¿Qué está diciendo Jonás? Señor, yo quiero volver a ti. No solamente clamar para que me ayudes a solucionar este problema grave, sino que yo quiero volver a ti. Quiero volver a tu presencia. Quiero volver a tener comunión contigo. Me equivoqué, desobedecí, erré, fui para otro lado, yo sé, lo reconozco, pero no quiero esto. Quiero volver a disfrutar de tu presencia, quiero alegrarme en la vida cristiana. No quiero que sea una carga, no quiero que sea una obligación. Tengo que leer porque hay que leer, pero no lo disfruto. Tengo que ir al culto y no sé, pero hoy va a haber tormenta, quizás mejor me quedo. Y cuando todo se hace pesado, todo se hace en piloto automático en la vida cristiana, no sirve para nada. Porque uno no disfruta la vida cristiana, no disfruta de la presencia del Señor. Lo que está diciendo Jonás: yo erré, me equivoqué, pero yo quiero volver, Señor, a disfrutar tu presencia, a disfrutar de una vida tomada de tu mano, a volver a tener comunión, porque lo perdí. Y uno reconoce y valora más las cosas cuando las pierde. ¿O no le pasó nunca eso? O las pruebas
te alejan de Dios, como algunos hacen, o las pruebas hacen que tu fe se vuelva más práctica, más dinámica. Y por haber perdido esa presencia del Señor, te das cuenta que perdiste lo más importante. ¿Sabe? Tengo un amigo en Brasil, un empresario muy exitoso, que tuvo un accidente muy grave y coincidió, él estaba en el sanatorio cuando yo viajo a Brasil para tener una serie de reuniones allá. Y como es un amigo, un gran amigo mío, fui a verlo al sanatorio. Estaba ya en el proceso de recuperación. Entonces le pregunté, bueno, además de contarme cómo fue el accidente, fue un accidente en la ruta, bastante grave, bastante difícil la situación. Entonces cuando le pregunté sobre el accidente y le pregunté cómo estaba, cómo se sentía, lo primero que me dijo es: cambié mi orden de prioridades. Esta situación, este accidente, me hizo darme cuenta que estuve a punto de perder las cosas más valiosas a las cuales no le di la importancia que tenía que darle. Entonces le dije, yo pensé que me iba a decir abrir una nueva empresa, y me dijo, no. Yo estaba perdiendo la comunión con mi familia por las empresas. Estaba perdiendo tiempo de estar con mis hijos por las empresas. Estaba perdiendo el disfrutar con mis amigos por las empresas. Es decir, me di cuenta que tenían tanto valor estas cosas después del accidente, porque estuve a punto de morir. Estuve a punto ya de irme. Empezó a valorar y tuvo la oportunidad de valorar aquellas cosas que había dejado de lado porque él tenía otro nivel de prioridades. Mi querido, mi querida, la fe es para los malos momentos de la vida. La fe no es para el cielo. La fe es para cuando la estás pasando mal. La fe en lo que Dios ha prometido es cuando la cosa está complicada. La fe es para ponerla en práctica cuando ya no tenemos nada más que hacer humanamente. ¿Me entiende, verdad? La fe es para esos momentos. Fe en lo que Dios te ha prometido. Decir yo tengo fe que Dios me sana cuando estoy totalmente sano está muy bien, es una buena declaración. Pero ahora, declarar y decir yo creo que Dios me sana cuando estoy gravemente enfermo, eso es poner la fe en ejercicio. Porque llamamos las cosas que no son como si fuesen, dice la palabra del Señor. Porque la fe es la certeza de lo que espero, no de lo que tengo, de lo que espero, y la convicción de lo que todavía no veo. No veo, pero declaro que ya está conmigo, que ya lo tengo. ¿Por qué? Porque Dios lo ha prometido y Dios es fiel. Por lo tanto, en las pruebas se revela nuestro valor en cuanto a la fe. Declarar la promesa de Dios en medio de tu adversidad. Estás pasando un grave problema familiar, declara por fe que Dios ha bendecido mi familia. Dios la ha bendecido y le va a seguir bendiciendo, pero la estamos pasando mal. Para eso es la fe, para ese momento es la fe. Las pruebas tienen que hacer detonar nuestra fe y no aplastar nuestra fe. ¿Me está entendiendo, verdad, mi querido? Por lo tanto, las pruebas sirven para aumentar el valor de nuestra fe. En tercer lugar, las pruebas, los problemas en la vida nos muestran nuestra fragilidad y nuestra necesidad de depender totalmente de Dios. Fíjese versículos 5 y 6 que hemos leído. Las aguas me llegaban hasta el cuello, lo profundo del océano me envolvía, las algas se me enredaban en la cabeza, arrastrándome a los cimientos de las montañas, me tragó la tierra y para siempre sus cerrojos se cerraron tras de mí. Wow, mire esa descripción, una situación compleja,
grave, difícil, terrible. Pero mire cómo sigue. Pero tú, Señor Dios mío, me rescataste de la fosa. Lo que está diciendo aquí es: la situación es tan compleja que yo no puedo. La situación es tan grave, el problema es tan difícil que para mí es imposible solucionarlo. Está hablando de alguien que está totalmente enredado, que está sepultado, que está preso, que está muerto en definitiva, pero que el Señor interviene y lo rescata. Por lo tanto, las pruebas muestran que yo no puedo, que usted no puede. Hay cosas que podemos, claro que sí, y hágalas. Desarrolla el potencial que Dios ha puesto en su vida, pero hay cosas que superan y problemas que superan nuestra capacidad de resolverlo. Hay cargas que son más pesadas en la vida de nuestra capacidad de poder llevarlas. Hay situaciones graves que nos toca atravesar, que nos sentimos como esclavizados, como las manos atadas, sin poder hacer absolutamente nada. Pero el Señor es nuestra esperanza. ¿Cuántos dicen amén? El Señor es nuestra esperanza. La salvación viene de parte del Señor, dice aquí Jonás. Y esto demuestra que muchas veces frente a los problemas te vas a sentir frágil, te vas a sentir incapaz de poder resolverlo, pero tranquilo, aprende a depender del Señor en forma incondicional y Dios va a intervenir en tu historia. En cuarto lugar, las pruebas y los problemas generan a veces votos de compromiso. Fíjese el versículo 9. Yo en cambio, dice, te ofreceré sacrificios y cánticos de alabanza y cumpliré las promesas que te hice. Yo aprendo dos cosas aquí. La primera, que es bueno hacer promesas al Señor cuando la estamos pasando mal. Pero es mejor todavía cumplir esas promesas cuando Dios interviene en nuestra vida. ¿Me entendió, verdad? Mire qué importante esto. Cuando está pasando por dificultades, haga votos con el Señor. Haga promesas para con el Señor. Abra su corazón. Cuando está por hacer cosas importantes en su vida, de mucho riesgo en su vida, en cualquier área de su vida, desde lo personal, desde lo económico, desde lo familiar, de pronto usted va a hacer algo o un problema o algo que va a proyectarse, haga promesas, haga votos al Señor, pero cúmplalos en el nombre de Jesús. Dice aquí, yo, Señor, voy a cumplir las promesas que te hice. Los votos que hice para contigo los voy a cumplir. Algunos prometen, por ejemplo, Señor, si me sacas de esta situación compleja, complicada, difícil, yo prometo que te voy a servir más todavía. Voy a involucrarme en función de los dones que me diste, voy a involucrarme para servirte, para honrar tu nombre. Bueno, cuando el Señor te saque de esa situación y te libere de esta situación que es tan apremiante, cumple la promesa que le hiciste al Señor. En una oportunidad había un caso donde había un hermano, años atrás, un hermano que estaba atravesando una situación muy compleja con relación a su economía. Muy compleja. ¿Por qué? Porque había un juicio. Y si él perdía el juicio, quedaba en bancarrota y quedaba destruido, un desastre, su vida personal y obviamente con repercusión en su familia. Pero si ganaba el juicio, iba a ser algo muy importante desde el punto de vista personal, familiar y económico, financiero para su vida y para su trabajo. Y viene a consultarme. Y cuando me viene a consultar le dije, bueno, tenemos que orar por esto porque Dios puede intervenir. Dios interviene en todas las áreas de nuestra vida, no solamente en el aspecto espiritual, en todas las áreas de nuestra vida interviene. Entonces en ese momento le dije, hace un pacto con Dios, hace un voto para con el Señor.
Entonces él hizo un voto para con el Señor. Y el voto fue el siguiente, y lo hizo en la oración que hicimos juntos en mi oficina. Le dijo al Señor: Señor, si gano este juicio y haces que yo gane este juicio, cosa que no era fácil porque venía bastante complicada la mano, yo hago una promesa y hago voto contigo que no voy a dar el 10%, voy a dar el 20% del valor de ese juicio. Y así oró en su compromiso para con él. Pasaron los meses, y lo cierto fue que el juicio lo ganó como un milagro, como una intervención de parte del Señor en su vida, porque no había muchas chances según la información que me había compartido, pero ganó ese juicio y cumplió el voto y cumplió la promesa. Es un próspero empresario. Cuando estés pasando por pruebas, problemas complejos, dificultades en cualquier área, hace promesas y votos a Dios. Votos que impliquen que te estás sacrificando, que te estás entregando o estás entregando algo. Hace votos al Señor. Pero lo más importante, cumplí esos votos delante del Señor. Usted conoce mi historia, pero yo soy un poco fruto de eso. Yo tenía un llamado de parte del Señor al cual yo estaba ignorando y no quería saber nada con dedicarme full time a la obra de Dios. ¿Por qué? Porque en realidad servía al Señor desde pequeño. A los 15 años comencé a predicar la palabra en la iglesia. No por ser un buen predicador, sino porque no había otro para predicar. Entonces estaba yo. Pero empecé a los 15 años y trabajaba en todas las áreas de la vida de la iglesia, desde pintar, desde rasquetear, desde limpiar los baños, desde limpiar los pisos, de todo lo que es la vida de la iglesia. Yo ya lo experimenté y doy gracias a Dios por esa oportunidad. Desde evangelizar con folletos en la puerta, casa por casa, manzana tras manzana, abrir una obra de extensión como un anexo y hacerme cargo de ese anexo, todo a partir de los 15 años en adelante. Pero al mismo tiempo y simultáneamente era estudiante de ciencias económicas y con un futuro muy bueno desde el punto de vista de lo profesional. Y Dios me llama a su obra en forma completa. Y yo le dije: no, le dije: Señor, deja que yo me pueda desarrollar en mi vida personal, que me pueda desarrollar en mi vida profesional, en mi vida social, porque yo sabía que tenía un futuro muy bueno desde lo profesional, excelente, desde el punto de vista social y desde el punto de vista económico también. Señor, déjame que yo me desarrolle. Llama a uno que no sabe qué va a hacer en la vida. Llama a uno que no tiene futuro. Pero y aparte le digo: Señor, yo te estoy sirviendo, te sirvo en todas las áreas. Predico, dirigía la alabanza también en varias oportunidades cuando no predicaba. Estoy encargado de un anexo, haga lo que haga, hago lo que. Teníamos una obra con chicos, con 120 chicos de una villa Miseria que se llama allí en Córdoba. Los traíamos cada domingo, le dábamos alimento, le dábamos palabra. Es decir, todo en la vida del Señor. ¿Qué más? ¿Qué más necesitas? Te estoy entregando casi todo, pero me quiero seguir desarrollando en mi vida personal. Y Dios me seguía llamando, y yo no. 6 meses luché con Dios. 6 meses peleé con Dios. 6 meses le dije al Señor: Señor, no. Voy a seguir en lo que estoy haciendo, pero no. En medio de toda esa circunstancia, mi abuela tiene un serio problema de corazón y tenían que operarla. Entonces, obviamente fue consultada la familia por su edad. Se consultó con la familia, también con ella y demás, y decidimos que la operaran. Entonces la operaron y el médico se sorprendió diciendo: tiene un corazón fuerte, no parece un corazón de la edad de esta señora, de esta mujer. Un corazón fuerte, salió muy bien de la operación, pero dijo, encontramos otro aneurisma más y tenemos que hacer una segunda operación inmediatamente. Yo creo que eran unos 15 o 20 días, no recuerdo bien la cantidad de días.
Pero dijo el médico, ya es extremadamente riesgosa esa operación. La primera la pasó bien, pero la segunda en tan corto tiempo, la edad que tiene, el desgaste general, etcétera, etcétera, tiene un alto porcentaje de no salir de la mesa de operaciones. Entonces, consulta nuevamente a nivel familiar. Y yo me acuerdo, cuando yo recibo esa noticia de mi abuela, me aparto en un rincón y siento en mi interior decirle al Señor, Señor, sé que me estás llamando y yo me estoy negando y no quiero. La verdad es no quiero. Pero le hice una promesa al Señor y le dije, si esa operación sale bien y le das unos años más de vida a mi abuela, yo te prometo que abandono todo y me dedico a la obra 100% de mi tiempo. Vino el tiempo de la operación. Mi abuela salió muy bien de la operación, como un milagro de parte del Señor. Vivió aproximadamente, no me acuerdo, entre 7 y 10 años más tuvo de vida, y yo cumplí la promesa y el voto que le hice a Dios. Fue allí donde tomé la decisión de dejar absolutamente todo. Dejé mi familia, dejé mis estudios, dejé todo. Me vine aquí a Buenos Aires a estudiar en el seminario, porque yo decía, si me estoy preparando para ser un buen profesional, quiero prepararme también para poder ser un buen siervo del Señor. Y allí comencé a servir al Señor full time, todo el tiempo. Aquello que prometí al Señor, lo cumplí. Y Dios me bendijo y me sigue bendiciendo día a día. ¿Sabe? Yo me vine con una valija aquí. Dejé absolutamente todo. Por eso puedo decir que todo lo que soy y todo lo que tengo es gracias a Dios. Cumplí mi promesa al Señor en los tiempos de dificultad y en los tiempos de prueba, y Dios se encargó de mí. Se encargó de mi vida, de mi familia, y lo sigue haciendo cada día. Las pruebas son oportunidades para hacer votos y promesas al Señor y cumplirlas. Amén. Y por último, las pruebas te preparan para grandes victorias. Fíjese versículo 10. Entonces el Señor dio una orden y el pez vomitó a Jonás en tierra firme. ¿Qué significa esto? Que pasó un proceso de dificultad, un proceso de problema grave. Pero el final de la historia, después que él clamó y todas las cosas que estuvimos viendo recién, fue lanzado a Nínive. ¿Y qué es lo que aconteció? Allí él comenzó a predicar lo que tenía que predicar desde el comienzo, y el pueblo de Nínive se arrepintió y volvió al Señor. Fue algo grande, algo poderoso. Es decir, esa prueba lo preparó para que pudiera cosechar cosas grandes. Es decir, ¿sabe? Las personas con las cuales yo más recibo, o con aquellas que más disfruto y con aquellas que más me hacen crecer, son las personas que han pasado serias dificultades en la vida. Porque las veo maduras, porque las veo que han crecido, que las dificultades han hecho que desarrollaran un potencial que quizás hasta desconocían que tenían, pero que la prueba fue la plataforma para que pudieran desarrollarlo y pudieran crecer. Las pruebas te van a preparar para cosas grandes, para grandes bendiciones en tu vida, y para que vos puedas ser de bendición a otros. A veces les digo a matrimonios que están pasando momentos difíciles y complicados, les digo, Dios, después que intervenga en ustedes, ustedes van a ser un instrumento de parte de Dios para bendecir y ayudar a aquellos que estén pasando una situación muy parecida a la suya. Y sabe, pasa, acontece. ¿Por qué? Porque las pruebas te preparan para hacer cosas grandes en el Señor. ¿Se da cuenta que no sirve quejarse,
que no sirve murmurar, que no sirve reclamar, que es un grave error apartarse de la fe o apartarse de la iglesia cuando uno está atravesando momentos difíciles y complicados. ¿Se da cuenta que no es un castigo de Dios sobre su vida las pruebas y los problemas, sino que tenemos que tener hoy la actitud de decir, ¿cómo me van a hacer crecer estos momentos difíciles que estoy viviendo? Lo que estoy seguro es que si usted tiene la actitud correcta, se va a acercar mucho más a Dios, va a valorar mucho más su fe, se va a sentir que depende de Dios porque tiene la fragilidad de decir no puedo yo solo. Haga votos y haga compromisos en el Señor y cúmplalos después que el Señor lo rescate, y prepárese para cosas grandes porque Dios lo va a utilizar como siervo y como sierva para transformar la vida de otros. Nos ponemos todos de pie, por favor. Yo anhelo con todo mi corazón que esta semilla sembrada en cada corazón pueda producir fruto. Anhelo de todo corazón que esta palabra te haya orientado en cuanto a tu actitud frente a las situaciones graves, complejas, difíciles que a veces te toca vivir. Que te puedas dar cuenta, mi querido, que en los buenos momentos no es para crecer, es para disfrutar. ¿Sabía? Las cosas bien, cuando son buenos momentos, son para disfrutarlos. Y que sean muchos, y que sean cada vez más en nuestra vida. Pero no se crece a través de las victorias. No se crece a través de los buenos momentos. No se madura cuando estamos pasándola bien. Sí se disfruta. Y yo quiero que más porcentaje de mi vida sean momentos buenos, porque quiero disfrutar mucho más todo. Pero es en las pruebas donde se crece. Es en las dificultades donde se madura. Es allí donde nos forjamos en nuestro carácter, nos forjamos en nuestra fe. Es allí donde ese martillo va haciendo la espada que el herrero quiere. Es allí donde podemos decirle, Señor, dependo de ti. Y sé que me vas a sacar a victoria, y sé que me vas a dar la salvación. Sé que el fin de esta historia es mi bendición y mi victoria. Lo sé, Señor, lo sé. Ayúdame a transitar por este problema, por esta dificultad, para que cuando termine y mire para atrás, me pueda sentir más firme, más sólido, me pueda sentir que crecí. Cierra tus ojos y ten este tiempo con Dios y presentale tu prueba al Señor, presentale tu problema, presentale tu angustia. Yo voy a orar en el nombre de Jesús, pero quiero que vos, donde estás, los que están en sus casas también, este mensaje es para usted, es para los que están allí, quizás sentados en la silla, en el sillón con la familia, pero que están diciendo, Dios me habló. Dios me habló y yo necesito reorientar mi actitud en esta hora. Señor, en el nombre de Jesús, yo quiero traer delante de tu trono, delante de tu presencia, cada uno de mis hermanos, los que están aquí en forma presencial, los que están allí en sus casas en forma virtual. A todos, Señor, a todos los quiero presentar delante de tu trono. Aquellos que están pasando por dificultades, los que están pasando por pruebas familiares, en su economía, en su finanza, en su trabajo, pruebas personales, enfermedades, heridas en el alma, en el corazón, pensamientos oscuros que los tienen esclavizados y atrapados y no saben qué hacer. A todos, Señor, los traigo delante de tu presencia. Y te ruego en el nombre poderoso de Jesús que esta palabra sembrada comience a dar fruto y que haya cambio de actitud si hay que cambiar la actitud, y que su fe sea fortalecida en esta hora y que anhelen con todo el corazón buscar tu presencia cada vez más
En lugar de apartarse, en lugar de enfriarse, en lugar de alejarse, que sea todo lo contrario, que busquen el fuego y el calor de tu presencia en esta hora. Porque tú eres el auxilio, tú eres el ayudador, tú eres la salvación, tú eres quien nos rescata del pozo de la desesperación. Tú eres el que nos saca del sepulcro, como Jonás lo expresa en la palabra. Señor, obra en esta hora en cada vida. Obra conforme a cada necesidad. La fe en tu promesa pueda crecer. La fe, Señor, en aquello que has sembrado en sus corazones pueda crecer en esta hora. Y que puedan salir de este lugar vigorizados, Señor, en su fe, en su esperanza. En aquello que creían que estaba perdido, que ya no había solución, que no había nada más para hacer. Renueva, Señor, la fe y la esperanza en lo que le has prometido en esta hora. No importa cuánto tiempo pasó del problema, cuánto tiempo pasó, Señor, de la dificultad. Tú estás hoy aquí listo para transformar esas vidas. Señor, gracias. Gracias porque tenés preparadas grandes cosas para cada uno de mis amados hoy. Siervos y siervas tuyos en el nombre de Jesús. Pero también enséñanos en esta hora a tener la osadía de cumplir con las promesas que te hemos hecho, con los votos que te hemos hecho a ti, Señor. Bendito sea tu nombre. Bendito eres, Señor. Bendito eres.